Hoy día tenemos full house, está todo el equipo. Bienvenida a la Titi de vuelta, ¿cómo está? Hola, hola. La verdad es que echaba de menos estar aquí. Siento que hace mucho que no grababa con ustedes, pero contenta de volver. Sí, nosotros igual te echábamos de menos, Como Titi, tres bienvenida de semanas, vuelta. creo. Sí, ¿O fueron no? 2 semanas. ¿Y el O Dani dos. igual, po? ¿Qué Dani? No te escuché. Yo falté la última, sí. También el Ah, Dani. Los teníamos so- perdidos. Yo falté la somos última. unos hijos Estaba pródigos, de viaje. Dani. Ajá. Sí. Están muy vacacioneros, les vamos Pero a aquí cortar las estamos. No, vacaciones. nos van a descontar. Hoy día, así es. Hoy día, sin preámbulo, quiero presentar a mi amigo personal, Master Degree, Biblical Scholar. Bueno, hizo su BA en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Posteriormente hizo su Master Degree en la facultad de la Universidad Hebrea en la Hebrew Bible Department. Y hoy día está orgullosamente estudiando, no sé si orgulloso, pero nosotros estamos orgullosos por lo menos de él. Se nos fue de aquí y se fue a Boston. Hoy día estudia en Harvard University su doctorado. Un aplauso para nuestro amigo Miguel Correa. Muchas gracias, Matías, Dani, Titi, por tenerme aquí. Bueno, estoy volviendo. Me acuerdo que el año pasado hicimos este podcast en algún momento. Así que es muy lindo estar de vuelta aquí, am, compartiendo ideas y reflexionando un poco de la escuela sabática. Así que gracias por tenerme. Gracias a ti, Miguel, por aceptar nuestra invitación. Que el señor Cuéntanos un poco, Miguel. Bueno, ya dije que estabas haciendo tu doctorado, pero cuéntanos un poco en qué año estás, si ya estás en tu research. Cuéntanos un poquito lo que estás haciendo en Seguro. Harvard. Estoy en mi segundo año. Mi tema de investigación todavía está en su infancia, pero lo que en lo que planeo escribir mi disertación es en las leyes de puridad de Levíticos 12 al 15 y cómo estas son recibidas en el segundo templo, en los rollos del Mar Muerto, en literatura judía en el segundo templo y también a lo mejor en el Nuevo Testamento. Todavía estoy viendo eso, cuáles son los perímetros de mi tesis. Am, Otros campos de investigación es oración y poesía en la Biblia y en la historia del judaísmo hasta el presente. Am, y obviamente lenguas semíticas y arqueología. Más o menos resumen mis intereses Muy académicos. bien. Muy bien. Qué bueno, qué interesante. Acordaste que Chang, bueno, Chang no lo he podido invitar porque no habla español, ¿eh? Pero es un amigo que tenemos en común con Miguel. Chang está postulando para su doctorado ahora, ¿eh? Y él está Sí, interesado en por escribir en eso hay Levíticos dos. también. Son muy. Se siente. Se siente muy adventista, ¿no? Que uno de los scholars más famosos de la iglesia adventista, Roy Gaines, sorry, Sí. que escribió en Levíticos. Así que, muy bien, siguiendo los pasos. Oye, otra ¿Y cosa que por qué es quería tan decir, popular? ¿cómo? Oye, Levíticos, ¿por qué tiene ese interés entre los investigadores? ¿Por algo en especial? En cierto modo ¿Está poco estudiado? em, ¿Tiene mucho? No sé. está bien estudiado, entonces en cierto modo uno pensaría que ya no debe haber tanto interés, pero la forma que ha sido estudiado Levíticos en general y especialmente las leyes de puridad, de pureza o de eh, limpio y no limpio, todas estas cosas, fue estudiado en una forma en la cual se pensaba que estos rituales eran primitivos y muy lejanos a las ideas modernas que tenemos. Pero en los últimos años ha habido un esfuerzo por estudiarlas y entenderlas, no solo literalmente, pero el simbolismo que estos tenían, cómo usaban estas ideas para presentar y desarrollar otras ideas paralelas en relación a su creencia a Dios, en relación a su comunidad, en relación a cómo veían cognitivamente, psicológicamente, enfermedades, y por qué hacían esto. Entonces hay un esfuerzo
por intentar estudiar estas cosas una dimensión un poco más dinámica, yo diría. Entonces yo creo que para Mm. el artista, yo creo que tenemos un cierto apego a las leyes en Deuteronomio, en Levíticos, en Éxodos también. Así que me imagino que por eso también hay un interés específico, más que otras denominaciones adventistas o cristianas, yo diría. Em, sí, eso yo diría. No sé si, Matías, tú tienes algo que... No, no, me parece bueno. Hace poco, pero no recuerdo si fue el Levítico, ¿te acordáis que vino a la Universidad Christian Feder, Hebrea ¿verdad? de África, de la Sí, Universidad de es Pretoria? un gran... Ajá, Ujú. así, y habló sobre las leyes en el campamento, estuvo bien bueno. Fue interesante, porque hablamos esa vez con Miguel, fue interesante porque su perspectiva sobre el libro, si no me equivoco, fue el de Deuteronomio, que para él era un conjunto. Es interesante porque regularmente para los scholars o los académicos bíblicos, el libro de Deuteronomio no fue escrito tipo de una sentada, pero para él lo fue. Y él que presente eso en una universidad en donde quizás ninguno cree eso, fue súper interesante escucharlo. Fue novedoso. Interesante. Ok. Ok. Agradezco a Miguel. Bueno, comentar que Miguel es súper capo. Este flaco habla inglés, español y hebreo. Él hizo su estudio acá en hebreo. ¿Cierto? Sí. Todo su BA y su... Él fue... Yo siempre recuerdo que cuando llegué aquí, la persona que me recibió en Israel fue Miguelito. Miguelito me fue a buscar, me fue a dejar. Muy, sí, 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 nunca fue lo un voy a olvidar. gusto. Muy bien, vamos a comenzar. Le voy a pedir a la Titi si puede leernos el comentario que dejaron en las redes sociales. Sí, por supuesto. Tenemos un comentario en YouTube de Nicolás Fuentes 361. Dice: gracias por el repaso, muchachos. Un comentario, quizá me pareció que, a diferencia del triunfo ante Jericó, frente a Ai, Josué no consulta a Dios antes de enviar al ejército. Quizá allí pudo haber mostrado cierta autosuficiencia. Josué hizo sus planes para la conquista de Ai sin pedir el consejo de Dios. Decía, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese consultado antes? Saludos desde Temuco. Saludos también para nuestros oyentes de Temuco. Gracias por este comentario, ¿cierto? Tan atingente. Qué importante es consultarle al Señor. Así es. Muchas gracias, Nico. Que el Señor te bendiga. Y buena reflexión, ¿no? Ujú. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera salido las cosas bien, ¿eh? Así que sí, pregúntale al Señor. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se suben semanalmente y solo en audio en iVoox y en Spotify, en donde pueden, en todas estas redes sociales pueden darle me gusta, compartir, comentar, dar saludos, lo que sea. Nosotros lo leemos para que después lo escuchen ustedes también en el podcast. Así que vamos a comenzar. Le vamos a pedir a nuestro querido Miguel. Ah, bueno, no pregunté, ¿qué nacionalidad tiene Miguel? Yo sé que es doble nacionalidad, ¿no? Sí, Perú y Ecuador. Padre peruano, madre Perú y Ecuador, ecuatoriana. Sí. ¿verdad? Y tú estuviste en Chile igual, ¿no? No. Creo que lo visité cuando era pequeño. Tengo muy Cuando era buenos chico, amigos sí. chilenos, Yacel Celis, entre otros. Tú, obviamente. Pero no, nunca tuve el privilegio de vivir en Chile. Algún día, ojalá. Juanito vivió en Chile, Juan ¿no? sí. Él vivió muchos años. Sí. Juanito. Que estuvo aquí es un par de... Así que bueno, gracias Miguel, vamos a partir, le vamos a pedir la oración para poder comenzar con el comentario esta semana. Ok. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este lindo sábado que nos has otorgado. Te agradecemos por estar aquí entre tus hijos, entre hermanos para discutir, para aprender y para reflexionar un poco de tus obras y de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des el Espíritu Santo tuyo para poder leer estas narrativas, estas historias que tú nos das y poder entenderlas y aplicarlas también para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestros familiares donde estén, a las personas que oyen esta lección y también por la familia de Matías, de Dani, de Titi, que tú les bendigas y también que
su ministerio pueda continuar y dar muchos frutos a los que la oigan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario esta semana. Le vamos a pedir a la Titi que haga la introducción de la semana. Bueno, estamos ya en la lección número 8, que lleva por título El día en el que el sol se detuvo, ¿cierto? Tenemos un gran milagro dentro de este peregrinaje de Josué, ¿cierto? En los capítulos 10 y 11. Nosotros sabemos que aquí en Josué se registran juicios, pero también misericordia. Nosotros podemos ver en la lección pasada, ¿cierto? Que el Señor, a pesar de mandar al pueblo de Israel a que conquistara Canaán, en ningún momento estuvieron como... en ningún momento no quisieron mostrar misericordia para los pueblos, ¿cierto? Que quisieran aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque aquí se ilustra, ¿cierto? Que la misericordia precede a los juicios de Dios. Tenemos, ¿cierto? Esta historia de los Gabaonitas, ¿o no? ¿Me confirman? Sí. Entonces, ellos Sí, no de buena está bien. manera, pero finalmente terminaron como cediendo ante Israel. Y a pesar, ¿cierto?, de que nosotros podemos pensar y podría haberse hecho de una mejor manera, aún así ellos mostraron cierta lealtad que tuvieron hacia Israel, obtuvieron ciertos privilegios, ¿cierto? Y ellos sabían que el Dios de Israel había decretado la destrucción, ¿cierto?, de toda Canaán, que tenían que conquistarla, pero también podían tener la misericordia de Dios, ¿cierto?, algunos pueblos, de encontrar lugar en esta familia, acercándose a Dios. Entonces, a veces nosotros nos podemos acercar a Dios con miedo, quizá con mentiras como lo hicieron los gabaonitas, o con algún tipo de cargas, pero Dios en su infinita misericordia aprovecha esas oportunidades para mostrar su misericordia a quienes se acercan a Él. Y constantemente está con los brazos abiertos. ¿Y qué pasó después de esto? Cuando los reyes vecinos se enteraron de que los gabaonitas se habían pasado a los israelitas, ¿cierto?, y los iban a ayudar de alguna forma, reunieron inmediatamente a ejércitos y se volvieron contra ellos. Y Josué, ¿cierto?, tenía que responder prontamente, porque Israel no solo había hecho un tratado con los gabaonitas, sino que Gabaón estaba situada en un lugar súper estratégico. Entonces, esta ciudad vigilaba los pasos hacia el centro y el sur de Palestina, más o menos. Y quien quisiera controlar Canaán necesitaba poder controlar Gabaón, o sea, era estratégicamente importante. Así que Israel marchó durante la noche desde Gilgal y llegó a Gabaón al amanecer. Y su repentina llegada obviamente tomó, ¿cierto?, por sorpresa a la alianza cananea. Y en este campo de batalla, protegiendo a los gabaonitas, que recientemente habían sido condenados a la destrucción, Dios obró un milagro muy extraordinario, ¿cierto?, de toda la Biblia, que es que el sol se detuvo. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? ¿Cuáles lecciones podemos, ¿cierto?, resaltar de este milagro que fue en plena batalla? Vamos a hablar de esto el día de hoy. El capítulo es Josué 10. Voy a leer un par de versículos del 1 en adelante. Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ai y a su rey. Y los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Lachish, a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Vamos a comentar, bueno, son los dos capítulos donde se habla del milagro del sol y de la guerra, así que vamos a pedirle a Miguel que nos pueda contar
¿Qué crees, Miguel, qué lecciones podemos sacar o lo interesante que tuvo la lección esta semana? Gracias, Titi y Matías, por esta linda introducción a la narrativa aquí. Como estaba diciendo al principio, es un capítulo interesante porque, a diferencia de otros capítulos, especialmente en el Pentateuco, combinan muchas cosas. No sé si ustedes tuvieron ese sentimiento cuando leyeron estos dos capítulos, pero especialmente el capítulo 10 trae las ciertas implicaciones o consecuencias del capítulo 9, donde vemos a los reyes de la región occidental del Jordán se unen a pelear contra Israel, inician esta coalición general de resistencia, que es una respuesta en sí a lo que están viendo que Dios y Josué está haciendo por su pueblo, en contraste o versus las ciudades o los reinos que están ahí, ¿no? Y como dice la lección, el libro de Josué no solo es de guerras. Cuando uno piensa Josué, jueces, uno piensa en guerras y batallas y gente muriendo, pero también es un libro que habla sobre la misericordia divina. Y eso es algo muy lindo que el autor de la Biblia, y que creo que es importante enfatizar, que la destrucción de los cananeos, en cierto modo, fue un juicio que en sí retrasado por 4 siglos, como vemos en Génesis 15, muestra ahí primero la paciencia de Dios, ¿no? Pero en Deuteronomio 7 y Deuteronomio 20 vemos que aun cuando Dios en Deuteronomio 7 manda que 7 ciudades sean destruidas por sus actos corruptos, y tenemos que poner énfasis en esto, que no eran actos de decir, bueno, al robaba el lápiz del que no era, o le robaba esto, eran actos muy, muy violentos y muy fuertes que eran abominaciones. Y vemos todo esto en el Pentateuco. Dios le dice a la gente, desde Egipto hasta que entran a Canaán, que cuando entren, estas abominaciones que la gente hace en estos países no pueden ser combinadas con las acciones que los israelitas van a hacer. Entonces em, eran cosas fuertes que ellos hacían. Pero aún así, en Deuteronomio 20 nos abre la posibilidad de paz para otros pueblos que sí se rindieran a la voluntad de Dios. Y Dios en cierto momento estaba dispuesto a revertir estos juicios que él había dado, si había un cierto arrepentimiento. Y creo que el autor de la lección habla de Jeremías y también de Jonás, ¿no? Donde vemos esto claramente. Y los gamonitas, como mencionó Titi, perdón, aunque pertenecían a estas ciudades o estas naciones condenadas en Josué 9, buscaron la misericordia mediante el engaño, y no podemos ir en detalles, pero básicamente Dios los acepta, y Josué los destinó al servicio del santuario, ¿no? Como el autor de la lección también recalca, su servicio implicó renunciar a sus ídolos y participar en cierto modo en la adoración comunitaria de Israel hacia Dios, y en cierto modo ese juicio se transformó en una bendición espiritual. Yo creo que es una decisión muy importante, porque como adventistas a veces nosotros vemos a personas no adventistas o personas que no se educaron, no nacieron, no, básicamente no son parte de nuestra comunidad, y si bien Dios dice que va a haber juicio para todas las personas, siendo adventistas o no adventistas, estos capítulos yo creo que nos recalcan que es una lección para nosotros, con cualquier momento que hemos tenido alguna dificultad espiritual, pero también para las personas que nosotros vemos que a lo mejor em, están pasando por un momento difícil espiritualmente, que Dios, cuando Dios ve arrepentimiento, es un Dios que abre las puertas, ¿no? Todos vivimos bajo en cierto modo, esta sentencia de muerte, como Romanos 6 dice, ¿no? Pero Dios ofrece esta misericordia a quien se le acerca a Él, incluso con debilidad o temor, como los gabonitas, ¿no? Y en sí el capítulo 10 es como el clímax de esta historia, ¿no? Al enterarse de que Gabaón hizo este pacto con Israel, 5 reyes amorreos forman esta coalición para conquistarla. Y esto es muy importante porque en el mundo antiguo no habían países, le llamaban naciones, pero en sí eran ciudades-naciones, que tenían su propio gobierno, sus propios ejércitos. Entonces, si uno quería conquistar otras ciudades, siempre tenía que ser coaliciones.
Y nosotros vemos en el récord histórico que era muy difícil que hagan estas colisiones porque a veces habían intereses políticos, monetarios, espirituales, religiosos. Pero vemos aquí que 5 reyes amorreos forman una coalición, o sea, tenían algo en común muy fuerte, que era la destrucción de Gabaón y por ende la destrucción de los israelitas, ¿no? Y vemos el rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquish y de Eglón, que son ciudades estratégicas en la región de Israel antiguo. Y estas ciudades-estado, podemos decir, eran fortificadas, ¿no? En el sur de Israel, o de Canaán, perdón. Y, y, y lo más importante es que situada en las colinas, que controlaba los accesos tanto al centro como al sur del país. Así que era vital, era una ciudad vital. Pero si vemos en Josué 10, versículo 8, si no me equivoco, creo que lo leíste, Dios le dice a Josué que no tenga miedo, porque en ese día él entregará en su mano a los enemigos de Dios. Y como Títico lo comentó, marchan en la noche desde Gilgal y atacan a sorpresa. Dios interviene con este granizo destructivo y también detiene el sol en Gabaón y la luna. Y nos dice, ¿no? El versículo 14, que no hubo como aquel día eh, em, donde Dios atendió, casi obedeció a la voz de un hombre y por su fe. Entonces yo creo que la lección aquí importante es que la fe que Josué muestra se convirtió en acción. Nosotros siempre a veces pensamos o a veces pensamos que fe es diferente a acción, que primero nosotros tenemos fe y bueno, al final Dios hará la acción. Pero aquí vemos que la fe de Josué se combinó con acción, ¿no? La oración no sustituyó el esfuerzo, sino que lo potenció. Josué habla y dice que el sol se detenga y se detiene. Entonces, una aplicación yo creo que importante es que la victoria espiritual llega cuando la fe se une con acción y cuando entregamos nuestras batallas a Dios. Y esto es algo importante que vemos con Josué, que no lo vemos con muchas otras figuras en la Biblia, especialmente con Saúl y con otras figuras que son elegidas también por Dios, pero no triunfan. Yo creo que lo que marca aquí a Josué, lo que Moisés vio en Josué, y que lo que llevó al líder de Israel a escoger a Josué como su sucesor, es esta convicción que Josué tenía y fe, que no solo lo movía en su mente, pero también lo movía a las acciones, ¿no? Em, y el capítulo 11 también recalca esto, es una continuación de que luego de esta campaña en el sur, Josué enfrenta a la alianza ahora en el norte, dirigida por Gabín, el rey de Hatzor, y creo que tú, Matías, estaba en Hatzor. Hatzor es una de las ciudades más grandes, unos dirían la capital, por decir, del mundo cananita en ese tiempo. Entonces era una de las, posiblemente la ciudad más grande y más poderosa de ese tiempo. Em, que controlaba el Mediterráneo y también la conexión con Siria. Y el detalle interesante que nos da el capítulo 11 es que estos reyes del norte acudieron con enormes ejércitos, con caballos y carros de guerra, este armamento avanzado a comparación de lo que Israel eh, poseía, ¿no? Y estas ideas de ejércitos y caballos y guerras lo vemos en todo el Deuteronomio. Si nosotros recordamos el episodio con los egipcios, ¿no? De vuelta, la narrativa nos dice, es un énfasis que da, ¿no? Los caballos, los carros de guerra, los ejércitos, es casi retórico para decir al lector que era un ejército potente, una fuerza casi no sobrenatural, pero de una diferencia abismal a relación a los israelitas. Pero Dios repite la promesa en versículo 6, el capítulo 11, dice, no les tengáis miedo, porque yo haré de mañana, en esta misma hora, que todos ellos caigan muertos delante de vosotros, ¿no? Y es lo interesante, que no solo en el Pentateuco, pero también en los Salmos, por ejemplo, nosotros vemos estas ideas en los Salmos antiguos,
en Éxodos 15, cuando cruzan, ¿no? el mar y dejan a los egipcios en el mar, y Dios los destruye. Hay esta canción que propone y que presenta a Dios como si fuera un rey que está yendo y cabalgando. Y los salmos están llenos de esto, de estas imágenes, de este simbolismo, de estas frases, ¿no? Que se vuelven comunes como adoración a Dios, que presentan a Dios como un rey que va cabalgando en sus caballos y va en liberación, en ayuda para su pueblo. Y, y yo creo que la lección práctica que vemos aquí es que Dios desea que su pueblo, que los que confían en Él, no solo confíen en su poder, pero también que no se dejen aterrar por los medios humanos, aun cuando estos parezcan estratégicos o lógicos. Am, y esto lo vemos en los Salmos, en Proverbios, en Isaías, es especialmente importante para los profetas luego, esta imagen de Dios, no solo como un Dios que está lejos, pero un Dios que está presente, casi paralelizando a los otros reyes que tienen sus carros, que tienen sus dioses, y yo creo que eso conecta lindo a este control absoluto de la naturaleza humana que el día jueves nos comparte, ¿no? De que el relato que el sol se detiene muestra que Dios no solo controla el mundo espiritual o religioso, se podría decir, del mundo, pero también tiene una cierta soberanía y gobierna sobre toda la naturaleza, eh, la cual no está, y Dios no está sujeto a estas leyes naturales. Es un milagro que básicamente contradijo la idolatría de los pueblos antiguos que adoraban el sol vemos en el antiguo Cercano Oriente a Ra, a Shamash, que Matías me imagino que ha leído esto en los textos de Acadio, de Sumerio, de Asiria y de Babilonia, pero afirman que solo nuestro Dios tiene autoridad cósmica, autoridad no solo, como dije, la vida espiritual, pero también estos supuestos dioses, el sol, la luna y todas estas cosas que yo creo que es importante reflejar Qué en nuestra profundo. vida. Todo lo que habló el Miguel. Oye, eh, oye, a mí me llamó la atención algo así como quizás más pequeño. Eh, ¿Sabes que me llamó mucho la atención cuando leí de los Gabaonitas? Como que sentí que reflejaban un contraste con el pueblo de Israel. Y que es más o menos lo que dijiste al principio de tu intervención. Y, o sea, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, venimos hablando de que en la lección de hace 2 semanas, que fue la 6, si no me equivoco, cuando trataron de conquistar Jai, como que fueron sin, como decía el Nico en el comentario, fueron sin la bendición de Dios, pues sin pedir la indicación. Después cuando los gabaonitas los engañan, ¿cierto? También aceptan sin la indicación, la bendición de Dios, pues. Y, y claro, siempre que no lo piden, les va mal, comillas mal, y tienen que volver a Dios de nuevo, ¿cierto? Y pedir su bendición, etcétera, etcétera. Entonces ese es como el gran desafío que habla también la lección de los israelitas en sí, que siempre como que se les suben los humos, como se dice, ¿cierto? Se sienten autosuficientes y como que se van en picada, ¿cierto? Les va mal. Por el contrario, siento que los gabaonitas como que son el contraste a esto. ¿Por qué me refiero? Cuando ellos engañan ¿cierto? Al pueblo de Israel y son como, comillas, ¿cierto? Castigados para servir en el santuario, hay que entender cómo los describe a los gabaonitas. O sea, era un pueblo que era rudo, era fiero, eran guerreros, ¿cierto? Eran hartos, estaban en una ciudad importante territorialmente. O sea, tenían quizás poder económico, poder militar, ¿cierto? Y también eran astutos también, porque frente a todos los demás pueblos que estaban, que querían atacar, ellos actuaron de manera distinta, a través de la mentira, pero de todas maneras fueron astutos, ¿cierto? Para poder sobrevivir. Entonces, me pasa que después, cuando ellos los van a atacar, ¿cierto? Están sirviendo en el santuario, los van a atacar,
ellos no actúan como si fueran un pueblo rudo, fiero, militar, ¿cierto? Sino que piden ayuda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y yo siento que en la obligación de, por ejemplo, como dice la lección, en la obligación de servir, que es muy importante en nuestra vida personal, ellos cambian de cierta manera. Ellos aprenden acerca de la lealtad, acerca de la servidumbre, acerca de Dios, acerca del carácter, porque estaban en el santuario, o sea, estaban en la misma presencia de Dios, y ellos empiezan a aprender de a poco, y empiezan a dejar esta de pueblo rudo, pueblo militar, pueblo agresivo, ¿cierto? Empiezan a comportarse como deberían muchas veces comportarse los israelitas frente a su autosuficiencia. Entonces, al final son tan leales que bueno, lo dice también la lección, que cuando Babilonia conquista a Israel, ¿cierto? En vez de ellos aprovecharse, de decir, vamos a ser de nuevo astutos, vamos a recuperar nuestras tierras, vuelven hacia Nehemías y quieren reconstruir el templo. Entonces es súper curioso que a través de la obligación ellos cambian. Entonces, como lo que nos pasa a nosotros. A mí, por ejemplo, que también justo hablaba la lección de la oración, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho orar, ¿ya? Me cuesta como la teoría de la oración, porque soy una persona como más práctica, mucho de hacer, ¿cachai? Mucho de ya, yo lo hago con las cosas, soy muy manual, pero me obligo muchas veces a orar. Quizás como a muchos les pasa, me obligo a estudiar, me obligo a quizás a comprender a las personas, ser más empático, hablar de repente, me obligo a muchas cosas que sé que son buenas, que no me son tan cómodas, pero a través de la obligación, que suena súper raro, suena así como una tortura, una cosa así, pero es como ¿cómo se dice? Como la constancia, la responsabilidad, la constancia, para poder ir progresando de a poco, y al final como los gabaonitas, que al final terminan cambiando ellos como su ser, su forma de ser, a través del servicio. Eso es como lo que más me llamó la atención. Es un punto muy interesante y muy profundo, yo diría. Gracias, Dani, por esa nota que habla sobre la intencionalidad que Dios pone a los gabonitas para unir al pueblo de Israel. No solo dice, bueno, ahora que ya, por la promesa que hicieron entre el pueblo de Israel y los gabonitas, ok, bueno, se unen y ya está, continúan con su vida. No, les da una tarea, como tú dices, un deber que en cierto modo a lo mejor para nosotros, y eso es muy importante que tú te diste cuenta, porque para mí, bueno, es un deber ahí para que sean la comunidad, pero como tú mencionas, es algo crucial, que es un deber en relación al santuario. Me imagino que ahí empezaban a hablar, comían juntos con la gente y empezaron a aprender costumbres que a lo mejor no tenían antes. Y como tú dijiste, cuando llegaron los reyes amorreos a atacarlos, ya su mentalidad era diferente. Y ahora es en relación a la comunidad, está relacionada al servicio, está relacionada a la confianza, no solo entre con el pueblo de Israel, pero también con su Dios. Porque si están pidiendo ayuda a Israel, significa, y en el mundo antiguo, la gente confía, aunque a veces tenían muchos dioses a lo mejor, pero sabían que habían dioses y había un Dios, ¿no? Ellos no había esta idea del ateísmo. Entonces, ellos en cierto modo sabían que ese Dios de esos israelitas era verdadero, por eso pidieron ayuda a ellos. Y yo creo que esto nos enseña lecciones generales de la Biblia, donde vemos casos como con José, cuando vemos casos de Dios usando a su pueblo o a personajes específicos para llevar en cierto modo su obra o su nombre a otros pueblos. Nosotros a veces pensamos que no, solo Dios escogió a Israel y solo estaba con ellos. No, pero vemos con José, por ejemplo, cuando va a Egipto, y él, en cierto modo, la forma que actúa lleva al al faraón básicamente a reconocer a Josué y a José, perdón, instalarlo en los asuntos poderosos del gobierno, pero también con Daniel, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor reconoce al Dios de Israel. Y este es un ejemplo que muchas veces no lo tomemos en cuenta porque está metido ahí en Josué 10 y solo tiene unos pocos capítulos, pero creo que es más crucial en cierto modo que Daniel, por ejemplo, porque en sí entra
en la formación de una nación, como la nación que va a llevar al pueblo a conocer a otros sobre Dios. Así que es un tema es un punto muy crucial. Gracias por compartirlo. Muy bien. Quiero hacer comentarios sobre el debate. Ya voy a hablar un poquito del debate porque hemos hablado harto del significado de la lección. Yo quiero hablar solo un poco del debate y quiero hacer apelo al milagro, ¿ya? Porque el milagro que se relata aquí en Josué no es, vamos a decir, un simple milagro, ¿no? No es como un milagro que uno diga, ah, no, bueno, pesqué un pez y salió una moneda de la boca del pez, que dice, ah, es un milagro, ¿no? Pero no es tan grande comparado con el milagro que aparece en la historia de Josué. El milagro de la historia de Josué se entiende como que el sol se detuvo. Algunos proponen de que en realidad quizá no fue la Tierra la que se detuvo, pero sabemos que físicamente es imposible para ambos, ¿cierto? Lo que apela a un milagro. Lo que suena aún más interesante es que si este milagro es real, no es que la Tierra se haya tenido que detener o el Sol se haya tenido que detener, sino que si uno mira en perspectiva cómo se mueve el planeta Tierra y el Sol, ambos se están moviendo. Y el movimiento de ambos se llama hélix. El Sol se va moviendo en su propio eje, en su propio lugar en su propia circunvalación, en su propia dirección, y la Tierra igual. Entonces tendría que haber detenido todo eso. Entonces, ¿cuál es el debate? En su órbita, gracias. Entonces, ¿cuáles son los debates? Mira, primero, por ejemplo, la interpretación no fenomenología. Voy a ir primero por que realmente la Tierra se ralentizó. Hay unos astrólogos geográficos que se llama, los dos nombres son Humphrey. Yo lo conozco a él porque Humphrey escribió el libro de los eclipses. Muy bueno, lo recomiendo. Humphrey y Waddington. Y ellos proponen de que realmente en ese momento intentan de calzar con la cronología alta, que en 1200, porque sabemos que en la cronología alta arguye que Josué fue como en el siglo XIII, en el siglo XII, y específicamente en el año 1207 hubo un eclipse. Entonces ellos creen que en realidad ese eclipse fue lo que vio Josué. O sea, hay un evento natural importante en ese siglo, ¿ok? Bueno, que el eclipse hay todo el tiempo, pero cercano vamos a decir, a la fecha de Josué. Pero también está la fenomenológica, que esta es de alta crítica, ¿no? Sabiendo que lo que dice Josué es una poesía, porque en el mismo versículo 13 él dice, no está escrito en el libro de los justos, ¿cierto? De Jayeser. Entonces lo cita. Que este libro también aparece después en Samuel. Se cita en Samuel. Es un libro que se perdió, una fuente poética perdida. Pero Josué la cita. Entonces, ellos arguyen de que esto es una frase normalmente utilizada incluso en otros lugares como en Ugart. Estos autores son Hess y Walton, ¿ya? Hess lo escribe en Joshua, el comentario, en la introducción en el comentario, y Walton en Ancient Near East Thought and the Old Testament. Esta es la postura, ¿cierto?, que es solo poético. También está la interpretación naturalista, ¿ya? Que algunos piensan que fue un fenómeno del día prolongado, así como nos pasan los solsticios. ¿Conocen los solsticios, no? El de verano e invierno. Entonces puede haber sido uno de esos. Pero no hay mucha información acerca, es solo una interpretación. Y quiero terminar con esta, que es la más interesante, que es vamos a decirlo así, el contexto histórico. Hay unas cartas, que yo sé que el Miguel las conoce, ¿cierto? Que son las cartas de Amarna, que son de aquel periodo, de Amenhotep IV, del periodo del siglo XIII, entre el siglo XIII y siglo XII. Y qué es lo interesante, que las cartas nombran una alianza cananita, muy similar a lo que dice Josué. Y la alianza cananita se nombra Hazor, Jerusalén, Lajish, son 15 naciones. Pero también se nombra, por ejemplo, Geser. Ese no aparece en el texto bíblico, aunque sabemos que Geser fue conquistado por Israel. Naquera, es entre paréntesis, conquistado por Israel, pero no lo sitia, no lo toma, sino que solo le pone impuestos, lo hace vasallo. Y después lo pierde con los egipcios, y después los egipcios se lo devuelven. ¿Se acuerdan cuándo? No se preocupen. Cuando Salomón se casa con la hija del faraón, se los pasa a los judíos. Pero se nombra la alianza. No solo eso, sino que hay un autor
que es un arqueólogo bien conocido. A ver, déjame ver si lo encontré, lo apunté. Yo lo nombré la semana pasada cuando estábamos hablando de la misma historia de los gabaonitas. Oh, se me olvidó el nombre. Ahí lo tengo en los apuntes. Pero es interesante que este arqueólogo encontró en el Hasiv, en el Hiv, en el Tel el Hiv, una inscripción que salía la palabra Gabaón. Entonces, claro, no la podía datar, pero sí aparece evidencia sobre los gabaonitas en el periodo cananita, en el bronce tardío. Entonces, ¿qué es lo interesante de las tablas de Amarna? Que no solo aparece la alianza cananita, sino que aparece un grupo que acosaba a esta alianza cananita, que por eso se formó la alianza cananita. Y es justo del periodo de Josué. Pero en las tablas de Amarna les llaman Jabiru. Entonces, con esto quiero terminar, ¿no? Encontré varios artículos, pero lo que más me llamaron la atención fue una del Instituto Armstrong, que Armstrong es bien famoso porque son bien conservadores y trabajaron incluso con el profe Joseph Garfinkel, que fue profe de Miguel, fue profe mío, ¿cierto? Y ellos escribieron sobre los Jabirus y muestran cómo Jabiru tiene, por ejemplo, lingüísticamente se parece, ¿no? A Ivrit en acadio, se parece. Aunque no suena igual, se parece. Y no solo eso, sino que en el periodo, ¿cierto?, de la conquista, y que tienen que haber sido los hebreos que estaban conquistando Lajish, porque justo aparecen las ciudades de Lajish, Jerusalén, que fueron tomadas por los judíos después. ¿Cuál es la controversia, cierto? Que autores como Filkenstein entiende que estos personajes en realidad eran como unos bandoleros que estaban peleando con las ciudades cananitas, que eran unos nómades emergentes, que finalmente se terminan convirtiendo en el reino de Israel. Esa es su interpretación. Pero llama mucho la atención que las tablas de Amarna tienen estos dos patrones. La alianza cananita y Jabiru, que hasta el día de hoy se discute. Perdón, no lo dije. El otro artículo que me llamó la atención, que le iba a decir, fue de la Universidad de Andrews, de un profesor que se llama Waterhouse. Su apellido es Waterhouse. Yo no sabía si era el título de la revista, pero Waterhouse era su apellido. Y él es más conservador, ¿no? Él se basa dice que Jabiru son los judíos, dice que ¿cómo se llama? Que las tablas de Amarna están hablando de esta alianza de la Biblia. Pero ¿qué es lo interesante? Que a pesar de... Bueno, ya le hablé del milagro, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que nosotros probablemente evidencia científica nunca encontremos de estas cosas. Pero sí pueden haber referencias históricas, como la de las tablas de Amarna, que pueden ayudar un poco a la... Vamos a decir, a la concatenación del resultado. Pero con lo último que digo es que el Lajish, que eso es lo que dice el profe Garfinkel, ¿no? Que el Lajish es como un pilar a la cronología alta, a la que se liga con la Biblia. Porque la Lajish tiene todos los periodos que nosotros contamos como este. Y calza justo con el periodo que habla la Biblia. Por ejemplo, la destrucción o la conquista de Josué. Hay justo un periodo quemado en ese siglo, ¿no? Entre el siglo XIII y el siglo XII. Hay un periodo Lajish que fue destruido. Tal cual lo dice la Biblia. Entonces él dice eso, ¿no? Que Lajish es como un pilar inamovible de la cronología alta. Eso quería comentar. Importante. Lo mismo iba a hacer, muchas gracias Mati por eso. Personalmente me llama mucho la atención que todas las historias que estamos leyendo acerca de Josué y de todas las guerras que vienen, ¿cierto? En cada capítulo, siempre empiezan que, sucedió que cuando, ¿cierto? Esta ciudad oyó que Josué que había hecho tal cosa, como por ejemplo, ellos habían escuchado que Josué había tomado Ai y la había destruido, haciendo con Ai y su rey lo que había hecho con Jericó, otra ciudad también que habían, ¿cierto?, sitiado, y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos. O sea, esto era constantemente contado de ciudad en ciudad. Y me recuerda también que cuando Gabaón se acerca, ¿cierto?, al pueblo de Israel, le dice, es que nosotros escuchamos que ustedes vienen de Egipto, ¿cierto? Y ustedes hicieron cosas en Egipto y su Dios los acompañó. Y se sabe, ¿cierto?, que también Dios los acompañó cruzando el Jordán. Y como que la gente de verdad está bien informada de este tema que
hay un pueblo que está siendo acompañado por un Dios que no están perdiendo las batallas, ¿cierto? Que este Dios está del lado de este pueblo, se está haciendo, ¿cierto?, notar y tienen dos opciones, o sea, o se rinden en frente de ellos como los gabaonitas o empiezan a hacer alianzas, ¿cierto?, entre distintos reyes, distintos pueblos para hacerle frente, pero aún así todos le tenían mucho temor a Israel porque sabían que este Dios estaba de su lado, ¿ya? Haciendo como alusión de que todos conocían y todos iban a conocer quién era este Dios. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la misericordia del Señor llegó a Rahab, que estaba en Jericó, o sea, ella escuchó, ¿cierto?, de este Dios y buscó misericordia en este Dios y este Dios no tuvo ningún problema con darle misericordia a ella y a su familia. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con los brazos abiertos. Lo mismo pasó con los gabaonitas, o sea, no tuvieron por qué mentir para tener esta alianza, porque ellos ya habían, si dejaban a sus dioses, si iban con el Dios verdadero, era tan sencillo como que ya estaban, ¿cierto?, de parte de Israel. Ahora, yo creo que el Señor constantemente tenía esta misericordia con los pueblos, ¿cierto? Pero no necesariamente eran bien recibidas, ¿cierto? Tenemos este ejemplo de que realmente, a pesar de todo lo que saben de Dios, ellos quieren irse en contra de este pueblo. Ellos quieren luchar en contra de este pueblo y después vemos, ¿cierto?, las consecuencias de esto. Y esta guerra específicamente me recuerda mucho a lo que vivieron en Egipto. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tanto a Moisés como a Josué se le da de notar, ¿cierto?, de que Dios los está acompañando, Dios los está bendiciendo, o sea, todo lo que están haciendo viene con el respaldo de Dios. Ahora, si se dan cuenta, los dos milagros que tienen aquí en esta guerra tienen mucho que ver también con las plagas que hubieron en Egipto. O sea, en un momento empezaron a caer granizo, ¿cierto? Igual que la séptima plaga. Estamos hablando del mismo Dios, que hace milagros. Y el otro milagro, ¿cierto?, del sol, nosotros sabemos que en Egipto el Señor ya había manipulado no los astros, pero sí la luz, porque había dejado, ¿cierto?, en tinieblas a Egipto. Entonces constantemente nosotros podemos ver, ¿cierto?, que es un Dios de milagros, es un Dios que no deja como de lado a su pueblo, siempre demuestra su poder, siempre es más importante que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Por qué? Porque el hecho de alargarse el día, nosotros sabemos que no solamente fue un tiempo adicional para que destruyeran a los enemigos de Israel, o sea, esto era para demostrar el poder de Dios, era para demostrar el poder del Dios de Israel. Él mostró, ¿cierto?, que nuevamente, no es solamente una guerra entre personas, no es solamente una guerra entre ciudades, no es solamente una guerra territorial, sino que es una guerra sobre dioses. Y la guerra de dioses en Egipto ya fue ganada y ahora estamos, ¿cierto?, con estos nuevos lugares que también tienen sus dioses, también adoran, ¿cierto?, al sol, también adoran a la luna. Y aquí que se muestra, ¿cierto?, que los mismos dioses que adoraban estas personas que eran paganas eran impotentes, ¿cierto?, ante el verdadero Dios que tenía Israel. Y como ustedes bien creo que dijeron que adoraban, ¿cierto?, a Baal y a la diosa Astoret. O sea, aquí quedó demostrado que tanto el sol como la luna que ellos adoraban obedecían las órdenes de Josué, que estaban bajo la dirección de Jehová, que era Dios de Israel. O sea, aquí el nombre de Dios estaba siendo exaltado. Esta batalla, ¿cierto?, era con el propósito de que la adoración a Dios fuera exaltada. Y qué importante es que siempre el pueblo de Israel haga eso. O sea, no importa qué estemos haciendo, el nombre de Dios tiene que ser exaltado. Nosotros tenemos que dar esa milla más, ¿cierto? Nosotros tenemos que demostrar que el Dios que nosotros seguimos es el Dios verdadero, es el Dios que dice que el sol se pare y el sol se para. Entonces, es súper importante que nosotros recordemos siempre a qué Dios estamos sirviendo
y que este Dios tiene un poder que es inimaginable para nosotros. Recordaba que al principio así de la historia a Josué se le decía, cierto, esfuérzate y sé valiente. Y aquí Josué lo está demostrando. O sea, yo encuentro que Josué constantemente está dando esa milla más para que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está con él en donde quiera que vaya. Entonces, siento que nosotros también tenemos que considerar a este Dios de lo imposible, que nos está acompañando en todo momento. Oye, otro punto importante que está en la lección es el tema de quizás no lo vimos tanto. Y ya estamos terminando en todo caso. El tema de los esfuerzos, porque parte del esfuerzo, o sea, así como trabaja Dios, ¿cierto? Parte del esfuerzo, ¿cierto? Lo pone las personas, nosotros, el hombre, haciendo misión, peleando las batallas, ¿cierto? Y se complementa, se acompaña con el poder de Dios, ¿cierto? Esto se demuestra harto con el Josué, que pusieron todo el esfuerzo y, ¿cierto? Al final Dios los acompañó también con los milagros. Y aquí la pregunta para el Miguel, yo no lo conozco mucho, pero sé que el Mati siempre trae gente, personas así que tienen mucho estudio y han tenido como una vida así para allá, para acá, en Israel, después en Alemania, hay mucho, y te toca a ti allá en Harvard. Y como que me da la impresión como que todos han tenido una vida así como de hartas batallas, ¿cierto? Hartas luchas, harto sacrificio para llegar, o sea, ¿quién llega a Harvard a hacer un doctorado? Yo no sé si el Migue quizás nos pueda contar como alguna experiencia donde haya sentido que Dios ha luchado sus batallas y cómo, qué ha aprendido de esto, cómo podemos también ganar esa dependencia, ¿cierto? De Dios, ese aporte y esa dependencia donde pidamos a Dios en nuestras batallas. Buena pregunta. Sí, tengo algunas experiencias. Am, eh, yo creo que la que más me, podría decir, trazó. Bueno, tengo una cuando era más pequeño, a los 15 años, más o menos 15 16 cuando en ese tiempo vivíamos en Bolivia con mi familia. Mi padre trabajaba allá en la universidad y fui a colportar por primera vez. Pero bueno, eso era cuando era más pequeño, ¿no? Yo creo que ahora, para relacionarlo un poco más a tu pregunta en relación a los estudios, a cómo uno viaja y otro todo, yo fui a Israel a los 18 años, ¿no? Y obviamente llego a un nuevo país, nueva cultura, eh, y yo no diría que es algo difícil, porque sería uno victimizarse, pero es muy diferente a Sudamérica, diferente a otros lugares, ¿no? Donde yo he vivido. Así que yo creo que algo que me ayudó mucho a mantenerme en línea, por decir, es algo que el pastor en ese tiempo que estaba ahí en Israel, ya no está allá, pero él me aconsejó en relación a no vivir para uno, pero intentar vivir para tu comunidad. Y yo creo que esto lo vemos bastante en Josué, donde él no solo vive para salvarse de sí mismo, pero también vive para una comunidad. Creo que eso es algo importante que para mi vida ha sido crucial. No solo intentar sacar buenas notas, intentar aplicar a este lugar o aplicar a este otro lugar o intentar trabajar en esto o lo otro, pero también ser parte de una comunidad. Es algo que admiro mucho de Matías, por ejemplo, él es muy activo en nuestra iglesia, tanto en nuestra iglesia como en la iglesia de Tel Aviv, en la iglesia hispana, en otras iglesias que hasta no hablan, creo que inglés, y el pastor le traduce del inglés o del español a esos otros idiomas. Eso creo que es algo muy importante, que el pastor que yo conocí en Israel, llegué a los 18 años, un chico, tú sabes, sin verde, un poco inmaduro, de 18 años, y él ayudó a reflexionar y decir que alguna... Y yo creo que él me dijo, yo creo que la cosa más importante de un ser humano no es solo recorrer y alcanzar cosas, pero también ser parte de una comunidad y ayudar a esa comunidad. Y es ahí donde uno
casi se olvida de ser egoísta o pensar solo en uno, y eso ayuda mucho a tu desenvolvimiento. Yo creo que eso me ayuda bastante a mantener una vida balanceada. Matías sabe esto, que en la academia yo no diría que es una vida más difícil, yo diría que en sí afuera es más difícil porque uno tiene que hacer más cosas, pero sí que es una vida muy cotidiana donde uno hace lo mismo, ¿no? Toda la mañana y toda la tarde en la biblioteca haciendo lo mismo, y llega un momento donde a veces uno dice, bueno, mira, tengo que hacer esto todo el tiempo, los requerimientos, las exigencias de los profesores, de la facultad, de la universidad son fuertes, a veces uno tiene exigencias o preguntas se hace a uno mismo de que, a ver, no sé si voy a alcanzar esto o lo otro, hay incertidumbres en relación a los estudios, en relación al general, a la vida. Yo creo que eso me ayudó mucho a tener este sentimiento de comunidad que al final, relacionándolo a una magnitud espiritual, es la comunidad cristiana, adventista. Sí que es cierto que podemos tener amistades y comunidades, por ejemplo, en nuestra universidad, en nuestro barrio y todo esto, pero yo creo que hay algo lindo acerca de nuestra comunidad que está centrada en Dios, la cual es que todos tenemos en perspectiva de diferentes modos, y moldeados por diferentes experiencias propias e individuales, pero todos tenemos este foco que es relacionado a valores y a principios cristianos o adventistas también, que nos ayudan a enfocarnos en lo que es importante en la vida. Y lo que es no es solo este mundo, pero también el que viene. Elena de White también tiene algo que decir al respecto en Patriarca y Profetas. Dice, el secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. El hombre que exclamó, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra, en ferviente oración en el campamento de Gilgal. Los hombres que oran son los hombres fuertes. Este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el dominio del Creador. Satanás procura impedir a los hombres que vean la intervención divina en el mundo físico. Quiere ocultarles la obra incansable de la gran causa primera. Este milagro reprende a todos los que ensalzan a la naturaleza por sobre el Dios de la Amén. naturaleza. Muy bien, estamos finalizando. Qué buena, qué intensa estuvo esta lección. Ven que entretenido el libro de Josué, es bien intenso, tiene hartos eventos. Yo les digo, lean el libro de Josué. Bueno. Y el arqueólogo que lo había mencionado también la semana pasada se llama James Pitcher. Ok, listo. Vamos finalizando. Agradezco que el Miguel esté con nosotros nuevamente. Gracias, Miguel, por tu tiempo, porque sé que estás en otro uso horario, tienes que quizá andar corriendo, hacerte un tiempo. Así que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por verme, Dani, Titi y Matías. Fue lindo hablar con ustedes. Igualmente. Éxito en tus estudios. Muy bien, recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se postean todas las semanas. Pueden dejar un me gusta, comentar. Nosotros leemos los comentarios y pueden compartirlo con sus amigos. También en solo audio, en Evox y en Spotify. Por favor, ahí síganos en Spotify. Veo que en Evox hay harta gente. Dejen un saludito por lo menos para saber quiénes son. Y agradezco siempre su audiencia, su cariño. Que el Señor les bendiga. Y ya para esta próxima semana, ¿cómo se llama la lección, Titi? Lleva por título La herencia de Caleb. La herencia de Caleb. Muy bien. Les recuerdo estudiar su lección todos los días, llegar bien preparado para el sábado, reírse, comer, pasarlo bien y aprender harto de la Biblia. Y nos escuchamos esta próxima semana en una nueva sesión de Espacio Podcast. Chao. Chao. Chao.